que querían que hablara sobre algunas cuestiones de hermenéutica, pero yo no sé si me quieren hacer alguna pregunta a título de disparadora o alguna otra consideración respecto del curso, respecto de los anteriores capítulos. En fin, yo estoy disponible, como sabe el profesor Gustavo. Suelo recorrer todas las comisiones y dictar alguna clase, ponerme a la disposición de ustedes, y la idea es compartir, dialogar y bueno, que esto sea del beneficio y del provecho de todos. Así que no sé, Gustavo, cómo preferirías que nos organicemos. Yo haría lo siguiente, si alguien quiere a micrófono abierto hacer alguna pregunta de lo visto o alguna acotación o algo que sea de su interés, simplemente abra micrófono y le pregunta al profe, que es el autor del libro, así que siempre es, yo me acuerdo siempre, Renato, que cuando era estudiante, mis profes eran autores del libro y yo decía, wow, tengo al autor del libro acá enfrente como algo recontra importante. Donde uno puede dialogar con los autores y eso tiene de lindo también la Feria del Libro, ¿no? Donde uno ve a los autores y para aquellos que somos amantes de los libros, bueno, ver físicamente, bueno, en este caso virtualmente, pero estar con el autor es algo, a mí siempre me resultó interesante. Así que me imagino que los estudiantes también. Así que yo haría lo siguiente, si alguno ahora en este momento tiene preguntas o algo para charlar, que simplemente abra micrófono y si no, hace una introducción el profesor, o sea, si alguien quiere hacer un disparador y hacer una pregunta, y si no, hace una introducción y se van anotando preguntas para hacer cuando termina. Me parece espléndido. Muy bien. ¿Cómo quieren que hagamos? Si alguno tiene preguntas, abra micrófono, si no, arrancamos. Bueno, a ver, el tema del curso, este curso de interpretación jurídica, obviamente tiene que ver con la cuestión de la interpretación. Esto es una obviedad, pero es un tema que me parece nuclear, central. Ahí hay algunas expresiones de Esser, de Joseph Esser, que yo cito en, eh, en el capítulo 8 sobre la hermenéutica filosófica, que él dice, bueno, si todo fuese tan sencillo, em, si las leyes fuesen claras, si el ordenamiento jurídico fuese completo, entonces la tarea de de la interpretación sería una tarea que quedaría completamente al margen, sería una tarea insignificante. Sin embargo, esto no es así. Eh, no siempre tenemos leyes claras, más bien muchas veces hay leyes que son ambiguas, que son vagas, y muchas veces no encontramos leyes, no tenemos normas jurídicas, tenemos lagunas. Y muchas veces, cuando las leyes son incluso claras, dice también Joseph Esser, y esa es una frase que me parece que está también en el epígrafe, es decir, está en la primera página del libro como introducción. eh, Tenemos que valorar, porque muchas veces las decisiones que adoptamos son decisiones eh, susceptibles de valoración, y las valoraciones son siempre encontradas, o muchas veces son encontradas. Ahora me llegó a mis manos y no lo pude leer todavía. Voy a ver si lo hago este fin de semana. Hay todo un debate entre un secretario letrado de la Corte que trabaja en la vocalía del doctor Rosenkrantz, se llama Morgenstern, y el doctor Gargarella, que es otro constitucionalista, sobre la aplicación de la ley del 2 por 1, famosa aplicación
que ustedes habrán escuchado, todo un debate en torno sobre si esas leyes se aplican o no se aplican a los delitos de lesa humanidad. Bueno, la ley es clara, pero es decir, no sé si conocen el tema, si ustedes Justo, están... profesor, justo hace un ratito antes de estar con los chicos, le estaba hablando desde otro lugar sobre el profesor Gargarella de cuando defendió su tesis doctoral, que era sobre el derecho a protesta como el primer derecho. Así que justo hoy lo estábamos mencionando a Gargarella. Bueno, Roberto Gargarella es una persona que interviene mucho en los debates públicos, siempre tiene alguna opinión que dar respecto de cuestiones de alto voltaje político y judicial. Y bueno, la ley del 2 por uno fue una ley que nació allá por los años 2000, em, ante sobre todo el problema carcelario de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tenía un número impresionante de detenidos y la situación carcelaria era crítica y esos detenidos estaban en comisarías, es decir, no estaban en espacios adecuados, pertinentes. ¿Por qué? Porque el servicio penitenciario provincial, sobre todo, pero también federal, en el caso de delitos que fuesen federales y que surtan la competencia federal, no tenían suficiente disponibilidad, suficiente capacidad para recibir a los detenidos. Entonces los detenidos estaban en comisarías y además los procedimientos eran muy largos, muy extensos y las personas estaban privadas de libertad durante mucho tiempo. Por eso se estableció ese sistema, el sistema del 2 por uno, ¿no? Que si uno estaba antes de la condena un determinado número de días detenido, esos días luego computaban doble a los efectos de la condena. Es decir, que yo ya podía ir incorporando tiempo de condena a mi favor. Bueno, eh, surgió un fallo de la Corte Suprema en donde se aplicó esto a personas que habían quedado involucradas en crímenes de lesa humanidad. Y esto generó un gran estrépito, un gran debate sobre si la norma aplicaba o no aplicaba a estos delitos. Entonces, acá se ve con claridad este tercer supuesto que acabo yo de señalar. El primer supuesto era no hay normas, por lo tanto hay lagunas, ¿qué hacemos? Tenemos que interpretar. El segundo supuesto es hay normas, pero las normas no son claras. Entonces, tenemos que interpretar. Por ejemplo, un caso interesante que acaba de ser derogado, pero que fue vigente durante 100 años, es el caso del aborto por violación. El artículo 86, inciso segundo del Código Penal, dijo durante 100 años que estaba permitido el aborto de mujer idiota o demente en los supuestos de violación o atentado al pudor. Entonces, se discutía si violación o atentado al pudor, es decir, la O tenía un efecto, la conjunción O tenía un efecto conjuntivo o disyuntivo. Aludía a dos hipótesis o a una. Si aludía a dos hipótesis, se podía considerar que el artículo incluía la violación de una persona capaz. Si la O tenía un significado conjuntivo, entonces el supuesto solo incluía a las mujeres que tuvieran alguna discapacidad. Si ustedes van al diccionario de la Real Academia, la conjunción o tiene los dos significados, de modo que podía ser admitida de una manera conjuntiva o disyuntiva. Por lo tanto, el artículo podía incluirse a los dos supuestos o a solo uno. Entonces ustedes ven que tenemos una norma y la norma no es clara. ¿Qué hay que hacer? Hay que Pero después nosotros tenemos el tercer supuesto, que es este del 2 por uno.
tenemos una norma que es clara, no hay duda, y entonces hay que aplicarla. Pero algunos dicen no, pero para los casos de lesa humanidad no. Ahora, ¿eso por qué? Si la norma no distingue. Y hay otro principio constitucional y de interpretación que dice que cuando la ley no distingue, no debe el intérprete distinguir. Bueno, porque hay que valorar, porque hay determinados delitos que son sumamente graves y entonces no sería razonable, ni proporcional, ni constitucional que fuesen alcanzados por esta norma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero con esto decir? Quiero decir que la interpretación resulta inevitable, sea porque no haya norma, sea porque la norma sea clara, o sea porque aún siendo clara, hay cuestiones morales que están detrás de la norma, que están detrás de los hechos que provocan la norma y que son susceptibles de interpretación. Y tanto puedo decir que la norma debe ser entonces interpretada en un sentido como en un sentido contradictorio. Por eso es muy importante el tema de la interpretación. Por eso es muy importante que hayan cursos de interpretación como los cursos que se están proponiendo en esta facultad y por eso entiendo que es útil para la vida diaria, para la vida práctica, para cuando ustedes salgan de esta facultad y vayan a ser jueces o fiscales o defensores o abogados de parte o funcionarios administrativos, siempre van a tener que dictaminar y cuando dictaminen van a tener que interpretar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos proponemos en este curso? Nos proponemos recorrer algunas teorías de la interpretación, algunas consideraciones teóricas sobre qué cosa sea la interpretación. Por eso es que en los dos primeros capítulos estudiamos la interpretación según el positivismo jurídico. Describimos primero qué es el positivismo jurídico y luego cuáles fueron las directrices, directivas o cánones de interpretación que generó el positivismo jurídico. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el positivismo jurídico, que partía del presupuesto de que las leyes son claras y de que los ordenamientos jurídicos son completos, sin embargo, se dio cuenta de que las cosas no eran tan así. Y por lo tanto, algunos autores importantes, como ser Carl Friedrich von Savigny, en su famoso libro sobre elementos del sistema del derecho romano actual, dijo, tenemos que generar algunas directrices, algunas directivas que nos ayuden a entender las normas cuando éstas no son claras o cuando éstas no están, es decir, cuando hay una laguna. Y ahí tienen ustedes todas esas directrices que estudiamos en el capítulo segundo. La directriz gramatical, la directriz lógica, la directriz histórica, la directriz sistemática, con todas las subdivisiones que se fueron generando. Y lo que nosotros fuimos haciendo en ese libro fue ir citando fallos de la Corte Suprema que muestran el empleo de esas directrices. Todo el libro entonces tiene un ida y vuelta entre teoría y práctica. ¿Qué queremos con esto mostrar? Queremos mostrar que las directrices, que son prácticas y que ustedes van a tener que usar todos los días de su vida, sin embargo, tienen una raigambre teórica, obedecen a una teoría, a una manera de ver el derecho, a una manera de entender el derecho. En los siguientes capítulos, del 3 al 6, nosotros estudiamos lo que podríamos denominar el pensamiento naturalista o el pensamiento de la razón práctica, lo llamo yo, o práctico valorativa, o práctico prudencial, o retórico, distintos nombres que van a significar lo mismo. ¿Qué queremos decir?
queremos decir que mientras los dos primeros capítulos hacían un fuerte hincapié en el sistema jurídico, el positivismo jurídico con esa idea de seguridad jurídica puso especial énfasis en el sistema jurídico, en el ordenamiento jurídico. Aquí, ahora, se pone un especial énfasis en el caso, en el problema. Frente a un pensamiento sistemático, Theodor Fiebig, que nosotros estudiamos en detalle en el capítulo 5, Theodor Fiebig plantea la tesis del pensamiento problema. Frente a lo que podríamos tener como una perspectiva formalista, apuntamos a una perspectiva finalista. Hermann Kantarovich, por ejemplo, hace referencia a eso. Si ustedes releen de vuelta el prólogo, yo planteo esta oposición a partir de la figura de Celso y de Ulpiano y de Justiniano. Cuando Celso dice que el derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo, está diciendo que el derecho es un arte, es decir, es algo como un traje a medida que hay que malear, que hay que adecuar en función de las normas y de las circunstancias de cada caso. Si nosotros pensamos como Justiniano, que decía que no había que interpretar y que la interpretación era la mayor de las perversiones, entonces lo que hay que hacer es solo aplicar. Entonces, esto nos conduce a otra manera de encarar el derecho. Si yo tengo que aplicar, yo tengo que decir que el artículo 2 del Código Penal dice que la ley penal más benigna siempre se aplica. El 2 por 1 era una ley penal más benigna. Si yo leo literalmente lo que dice el artículo 2 del Código Penal, entonces tiene que aplicarse la ley más benigna para los casos de lesa humanidad, porque el Código Penal dice siempre. Ahora, si yo creo que el derecho es un arte y que esa norma hay que conjugarla con otras normas de la Constitución, con otros tratados internacionales que tienen rango constitucional, si yo tengo que examinar la sustancia de los hechos que están discutidos, si yo tengo que ir a las circunstancias del caso, yo empiezo a trabajar en una óptica que podríamos denominar pensamiento problemático, no tanto sistemático. Y desde el problema voy al sistema. Esta es otra manera de interpretar los mismos hechos y las mismas normas. Y puedo tener entonces resultados completamente contradictorios con lo anterior. Y en todos los casos puedo tener resultados que son justos, solo que en algunos casos son más justos que en otros. Yo esto lo ilustro o procuro ilustrarlo, por ejemplo, con el caso Itzkovich, que ustedes habrán leído en el capítulo 6, el último de los capítulos de esta teoría de la razón práctica. Cuando hablo de los casos fáciles, difíciles y trágicos, y cuando hablo de los jueces boca de la ley, juez cuasi legislador y juez intérprete. El caso Itzkovich era un caso, ¿se lo acuerdan? El que estudiamos en el capítulo 6. ¿Mm? ¿Tienen dudas sobre qué significaba ese caso? ¿Qué era lo que se discutía? Vuélvanlo a leer, porque según tengo entendido ya están por el lado de la hermenéutica, pero tendrían que saberlo. El caso planteaba
el tema del recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema de los casos en materia de seguridad social. Es decir, todas las decisiones que emitiera la Cámara Federal de la Seguridad Social sobre los jubilados daba lugar a un recurso ordinario ante la Corte Suprema, no un recurso extraordinario o de excepción. Es decir, todo podía volverse a discutir. Había una tercera instancia. ¿Cuál fue la razón? La razón fue que en temas de alta envergadura económica, como ser la cuestión de los jubilados, era importante que antes de resolverse los viera un tribunal especializado, como podía ser la Cámara Federal, y que de eso se apele a la Corte Suprema. La Corte, al principio, consideró que eso era razonable, pero al poco tiempo se dio cuenta que eso era irrazonable, que lo único que se estaba generando era patear la pelota para adelante para no pagarle a los jubilados. El Estado apelaba por apelar, ya la Corte había ido sacando decisiones por las cuales rechazaba las apelaciones, y no obstante el Estado seguía apelando cuando ya sabía que la Corte le había dicho que sobre estos temas no tenía razón, y en consecuencia la Corte declara la inconstitucionalidad de ese recurso ordinario. Y dice que lo que ha generado es una dilación del pago a un sector altamente vulnerable, como son los jubilados, que tienen cuestiones alimentarias que son centrales, que hacen a su supervivencia, que son las que son discutidas. Y en consecuencia entendió que habían derechos constitucionales que resultaban vulnerados. Ahora, ustedes advertirán que todo esto constituye una valoración a partir de la experiencia, a partir de las circunstancias de la causa, a partir de lo que fue evidenciándose en el tiempo. ¿Por qué? Porque la Corte al principio consideró válida la ley. Sin embargo, después la consideró inválida. Es decir, la Corte entiende, yo lo digo en el libro, la Corte entiende que no se cumple una de las reglas que pide Robert Alexi, que sean cumplidas. Robert Alexi, en su famosa teoría de la argumentación jurídica, dice, cuando se resuelve un caso, hay que mostrar que una norma puede resistir el paso del tiempo, lo que él llama el test genético crítico. Lo que fue sustentable en su origen, en su génesis, tiene que seguir siendo sustentable ahora. Si deja de ser sustentable, la norma termina siendo antifuncional, injusta, irrazonable, inconstitucional. Entonces, ¿qué demostró esta ley? Y demostró que el Estado lo único que hacía era patear la pelota a expensas de los jubilados. Y esto no lo vamos a tolerar. Entonces tienen ustedes ahí una norma clara, una norma que en un primer momento fue admitida, pero una norma que en un segundo momento deja de ser admitida. Todo eso en materia de valoración y por tanto de interpretación, desde determinados parámetros que tienen en cuenta no la claridad de la norma, sino las circunstancias de la causa. A la luz de esa experiencia temporal, análisis de las circunstancias, la norma deviene inconstitucional. Profesor, ahí una alumna dice, hoy pasa lo mismo con las prepagas,
si bien tiene derecho de cobrar por sus servicios, es más importante el derecho a la salud constitucionalmente, por tal motivo tiene que devolver el dinero que cobran de manera desmedida. Eh, sí, este es otro caso, ¿no? No es el mismo supuesto, pero bueno, acá, como ustedes habrán sabido leer en los diarios y en los debates públicos, hubo una denuncia que se denomina carterización, ¿no? Es decir, se pusieron de acuerdo las empresas para subir todas en una misma cantidad y eso es un procedimiento que está penado por la ley. Entonces, a raíz de eso, hubo una denuncia ante eh, la Oficina de Consumidores y de Competencia, y se determinó que las prepagas debían cesar en el aumento y devolver lo que habían aumentado en determinados lapsos de tiempo, ¿no? Porque se consideró que esto era injustificado. Eh, Está detrás el derecho a la salud. ¿Qué También cosa? está detrás el derecho de las empresas. Ah, Eh, local. Sí, vamos, pero cuando termine. A ver, alguien abrió el micrófono, pero no sé si es porque quiere decir algo, Magalí, o porque se te escapó. Eh, en cualquier caso, eh, eh, claro, las empresas probablemente van a argumentar que los costos han aumentado, los costos de importación de productos, o si son nacionales, los propios servicios han aumentado. Y entonces yo también tengo que aumentar. Esto es una cuestión de hecho y prueba que habrá que ponderar, habrá que calibrar y habrá que determinar entonces si se admite o no un aumento y en qué proporción. Lo que había pasado acá, como digo, fue otra cosa, fue una cosa de carterización, pero el debate de cualquier manera va a seguir abierto, porque nosotros sabemos que todos los días las cosas suben, entonces es lógico que las prepagas también suban. El tema es la proporción, la proporción. Y acá alguien me pregunta, y debitó, ¿y si no es en favor del más débil? Bueno, esa es una de las pautas de interpretación o cláusula de interpretación, así como tenemos indubio pro operario, en la duda en favor del operario, en la duda indubio pro reo, en la duda en favor del reo, si no hay muchos elementos para acusarlo, habrá que liberarlo. También tenemos esto de indubio o pro debili, ¿no? En favor del débil o en favor del vulnerable. Y esto, fíjense, es interesante porque esto habla de una valoración. Es decir, nosotros implícitamente, esto es lo que viene a decir la hermenéutica filosófica, ya entramos a los capítulos 7, 8 y 9, el tema de las precomprensiones. Ustedes tienen una formación académica, profesional, jurídica, técnica, moral, ideológica determinada. Ustedes, por su familia, por la educación recibida de sus padres, por la educación recibida en la escuela, por la educación recibida en la universidad, ustedes tienen una manera de ver el derecho que puede ser distinta a la de otro. Sin ir más lejos, no sé si ustedes se acuerdan del caso Itzkovich, que ahí hay una disidencia de uno de los jueces de la Corte. Este fallo que se declaró la inconstitucionalidad es un caso que se adopta por mayoría, pero hay una disidencia. No sé si se acuerdan de quién era y qué es lo que dice.
y por qué lo dice. Es interesante. Vuélvanlo a leer, capítulo 6. La disidencia del juez Belucio. El juez Belucio, el juez Belucio dice, yo, acá Iraola quiere hacer una pregunta, ya te cedo la palabra, termino esta idea. El juez Belucio dice, yo estoy de acuerdo que es una mala ley, que es una ley absurda, pero ¿saben qué? Que la modifique el legislador. Yo no declaro la inconstitucionalidad de la ley. Yo, juez, no la declaro. ¿Por qué? Porque yo no lo dice, pero esto es lo que nosotros tenemos que concluir. Ustedes ya podrían concluir. Ustedes que están leyendo esto en el capítulo 6, por lo que vimos en el capítulo 1 y 2, ya lo tienen que concluir, ¿no? Yo, como positivista, considero que el Poder Judicial es un órgano reproductor. El órgano productor de la norma es el Poder Legislativo. Yo soy un órgano, yo reproduzco. Yo reproduzco lo que otros produjeron. Entonces yo, argentino, la ley es mala, pero declararla vos, legislador. Vos reunite en asamblea y reformá la ley. Eso tiene consecuencias. Eso es consecuencia de una teoría positivista. Eso tiene consecuencias valorativas. Puede que el legislador nunca se reúna y los jubilados sigan pagando el pato. Puede que los jubilados se reúnan el día del arquero y hasta ese momento los jubilados pagaron el pato. Todas esas son valoraciones que se hacen al momento de tomar una decisión. Algunas se explicitan, otras no. Pero esas valoraciones no son otra cosa que las precomprensiones que tienen los jueces. Es decir, esa formación teórica que ellos tienen. Que tenemos todos los operadores jurídicos, jueces, fiscales, defensores, abogados, y que la hermenéutica dice tiene que aparecer, tiene que explicitarse y tiene que defenderse y tiene que argumentarse para que la resolución sea una resolución justificada. Iraola, te contesto la pregunta, o lo que, si puedo, no sé. Antes, ¿Qué tal, doctor? perdóname 2 segundos, Alfredo, quedan 4 minutos de sesión. Nos volvemos a conectar después, cuando se corte, nos volvemos a conectar con el mismo link en 9 minutos, porque Zoom me permite recién volver a reconectar en 9 minutos. Dale, Alfredo. Bueno, buenísimo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, un gusto conocerlo y, bueno, poder también hacerle una pregunta directamente. Yo lo que quería saber, si usted tiene una opinión, o por lo menos yo le quería hacer también, hacer conocer mi opinión, porque también la di en su momento en clase con el doctor Casas, en relación al fallo Viñones. Eh, yo trabajé en la Cámara de Casación Penal y nosotros trabajábamos teníamos un grupo, digamos, un equipo de trabajo donde se trataba específicamente la aplicación de la ley del 2 por 1. Era prácticamente un trabajo mecánico, ¿no es cierto?, de cálculo también. Pero yo, en relación al fallo Viñones, lo que advertí, es mi opinión, me gustaría conocer la suya, ¿no? Eh, yo creo que en el fallo Viñones, en la Corte hubo, no sé si un error de interpretación, sino un error de aplicación de la ley, un error judicando. Y creo que una vez la Corte erra de alguna manera, ¿no? Eh, yo creo que obviamente ya no tenía remedio procesal el fiscal o las querellantes, etcétera, porque bueno, es la última instancia. Eh, y creo que el eco político que tuvo el fallo, ¿no? En su momento, también después, enseguida, a los pocos días,
el Congreso sancionó una ley, ¿no es cierto?, para aclarar esto. Es decir, hubo como un engranaje, una coordinación entre el Poder Legislativo y bueno, el Poder Judicial, la Corte en ese sentido, como para subsanar ese error en la aplicación de la ley. Me pareció a mí, es una interpretación, qué sé yo, del fallo, ¿no es cierto? No sé qué le parece a usted y si usted tiene una opinión al respecto. Sí, bueno, es buena la pregunta tuya. Yo no sé cuál podría haber sido el error de la Corte. Porque creo Quizá, que la ley del 2 por uno estaba, es decir, no estaba vigente en ese momento. ujú, ajá, no estaba vigente. Puede ser, porque bueno, el fallo Muña salió 3-2, ¿no? Con lo cual, este es un tema que tendríamos que chequearlo. Yo tendría que chequearlo, que la ley no estuviera vigente. Eh, ese es un buen punto. Eso es un buen punto. Puede Ojo, ser. tal vez peco de inocente, ¿no es cierto? Porque fue un fallo que tuvo mucho eco, ¿no es cierto? En cuanto Sí, a las sí. repercusiones, ¿no es cierto? Eh, la, la, yo no, yo cuando leí el fallo y lo estudié, no me acuerdo de eso, pero puede ser, lo tendríamos que ver. Este es un tema interesante para debatir. Lo que me parece más complicado es el tema de la ley posterior, porque la ley Ujú, posterior aclaratoria ujú, eh, es duro decir que sea una ley posterior para interpretar lo anterior, ¿no es cierto? Eso sí, viola el principio de no retroactividad de la ley penal, que es un ujú, paradigma del derecho penal liberal. Entonces, es difícil eh, que una ley aclaratoria o interpretativa pueda valer hacia atrás. Claramente sí hacia adelante. ujú, Este es otro tema, pero bueno, eso fíjate vos, que después la Corte se hace eco. La Corte, en un fallo posterior, deja sin efecto el Muiña, Rosenkrantz mantiene su disidencia, ya pasa a ser disidencia, Rosati es el